Bueno, pues hemos llegado al módulo en donde vamos a iniciar con lo que es Photoshop CS6. Tal y como te puedes dar cuenta, ya lo tengo abierto. Quiero mencionarte que lo primero que vamos a aprender es a cómo abrir documentos. Me estoy refiriendo a fotografías. Existen varias maneras de que nosotros podamos realizar eso dentro de Photoshop. Te voy a mostrar las posibles maneras de cómo hacerlo y finalmente tú vas a decidir de qué manera te gustaría abrirlas posteriormente. Digamos que la más común es cuando te vienes a File o al menú de archivo, seleccionas Open o Abrir, o de igual manera utilizas las teclas de atajo Control O. Se te va a abrir esta ventana en donde tú únicamente seleccionas la foto que quieras, digamos esta, le damos a abrir y automáticamente el programa nos crea esta pestaña que se refiere a este documento que nosotros estamos viendo bajo las características del tamaño original de la foto. De este lado, del lado derecho, se nos crea una capa o un layer, como es conocido en inglés, que equivale a esta misma foto que nosotros estamos viendo. Si tú quieres cerrar este documento para abrir quizás algún otro diferente, aquí en esta pestaña tenemos una X que al darle un clic regularmente se te cierra automáticamente siempre y cuando no le hayas hecho algún cambio. En el caso de que tú le hubieras hecho un cambio, regularmente te pide salvar ese documento con algún nombre para que lo puedas abrir posteriormente y hacerle otro tipo de corrección. Otra manera de poder también abrir documentos podría ser directamente desde una carpeta donde tú tuvieras prácticamente alguna foto. Lo único que tienes que hacer es arrastrarla dentro de lo que es Photoshop y al soltarla automáticamente se te abre esa fotografía, te repito, con las características del tamaño de la foto original. Aquí tenemos su layer o su capa y aquí tenemos la pestaña que nos indica que tenemos un documento prácticamente abierto. Voy a cerrar esta pestaña. Vamos a ver ahora otra manera de cómo tú puedes abrir algún documento, alguna fotografía dentro de lo que es Photoshop CS6 y eso es por medio del Bridge. Nosotros ya conocemos perfectamente lo que es el programa de Adobe Bridge. Regularmente dentro de este mismo panel de file o archivo vas a encontrar siempre la opción de buscar fotos dentro de lo que es el Bridge o puedes utilizar sus teclas de atajo Alt, Control O. Al darle un clic nosotros podemos introducirnos a lo que es el programa en sí, en donde podemos seleccionar una foto, darle doble clic y prácticamente se nos abre de manera automática dentro de lo que es Photoshop con las mismas características que nosotros ya vimos. Su capa y esta pestaña que indica el documento con las características en cuanto a tamaño de la fotografía original. Siempre que te quieras ir a Adobe Bridge, cuando nosotros nos encontramos dentro de Photoshop, voy a cerrar este documento. Recuerda que te vienes al menú de archivo o file y siempre vas a seleccionar Browse in Bridge o buscar en Bridge. De esta manera tú podrías seguir agregando alguna otra fotografía que quisieras. Si quieres regresarte de lo que es Adobe Bridge a Photoshop de manera automática, recuerda que tenemos este boomerang aquí en la parte de arriba, en donde al darle un clic automáticamente te trae al programa de Photoshop. Voy a regresarme a lo que es Adobe Bridge de este lado. Quiero mencionarte que en los módulos anteriores estuvimos viendo cómo nosotros podíamos corregir algunas fotografías o agregarles efectos dentro de lo que es Camera Raw. Recuerda que te mencioné que cuando una foto tenía un loguito aquí como este que tú estás viendo en la orilla, significaba que a esta foto se le habría hecho un cambio dentro de Camera Raw. ¿Qué pasaría si tú quieres abrir esta foto dentro de lo que es Photoshop? Y te lo menciono porque si yo le doy doble clic a esta foto para abrirla, se me abre prácticamente en lo que es Camera Raw, porque aquí fue donde en primera instancia empecé a editarlo y es por eso que el programa se me abre. Le voy a dar cancelar. ¿Qué pasaría si yo quisiera, como te mencioné hace un momento, abrir esa foto pero dentro de lo que es Photoshop? Bueno, bajo esa circunstancia, para que no se te abra dentro de Camera Raw, lo que tendrías que hacer es
apretar la tecla de Shift en tu teclado, mantenerla oprimida y darle doble clic a la determinada foto que tú ya hubieras editado en Camera Raw. Al darle doble clic, se me abre automáticamente dentro de lo que es Photoshop. De igual manera, con las mismas características, tenemos su capa o su layer, tenemos la pestaña del documento y las características en cuanto a tamaño obviamente son las mismas que tiene esta foto originalmente. Voy a cerrar ese documento y quiero ahora mostrarte otra manera de poder abrir fotos. En este caso, si te das cuenta, me pide salvar el documento al momento que yo le di cerrar aquí. Por este momento le voy a decir que no quiero salvar ningún cambio para poderte mostrar la otra manera de cómo nosotros podemos abrir documentos por medio del Mini Bridge. Esto del Mini Bridge es como una pequeña aplicación de Adobe Bridge, pero dentro de Photoshop CS6. Para que nosotros podamos acceder al panel de Mini Bridge, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al menú de File o Archivo. Dentro de este menú vamos a encontrar la opción de explorar en lo que es el Mini Bridge. Si yo le doy un clic aquí al Mini Bridge, se me va a abrir un panel aquí en la parte de abajo, tal y como tú lo estás viendo, en donde yo puedo navegar en mi computadora. Regularmente cuando tú abres esto por primera vez, es posible que tú te encontraras quizás en lo que es tu escritorio. Tú tienes que navegar dentro de estas carpetas del lado izquierdo hasta llegar a donde tú tengas tus fotografías. Tienes que buscar, aquí tengo la carpeta de mis fotos y aquí quizás yo abro alguna carpeta de donde quisiera tomar alguna foto en especial. Y aquí la tenemos. La manera de abrir una foto directamente desde el Mini Bridge es únicamente arrastrándola dentro de esta área y automáticamente hemos abierto esa foto. Si tú quieres esconder el Mini Bridge, con darle doble clic a esta pestaña automáticamente se te esconde. Ahora, si tú has sido observador, desde que nosotros abrimos por primera vez el programa de Photoshop CS6, este menú se encontraba aquí en la parte de abajo junto con la línea del tiempo que equivale a la edición del video. Si yo no hubiera querido abrir Mini Bridge directamente desde esta sección, con el simple hecho de haber dado un clic aquí en la parte de abajo en esta pestaña, el Mini Bridge automáticamente se me hubiera abierto y a continuación lo único que hubiera hecho es navegar sobre las carpetas hasta llegar finalmente a la carpeta donde yo tengo mis fotos con las que quiera yo trabajar. Estas opciones que tú ves en la parte de arriba son opciones que provienen directamente de lo que es Adobe Bridge. En este caso yo puedo regresarme una posición atrás. Por ejemplo, si me encuentro en la carpeta que se llama saludable, en donde tengo estas fotos, al darle back prácticamente me regresaría a lo que son mis fotografías, en donde yo podría introducirme a cualquier otra carpeta y ver otro tipo de fotos. En pocas palabras, este ha sido el camino que yo he seguido hasta llegar a la carpeta con este contenido que estamos viendo de este lado. Este otro triangulito que tenemos de este lado nos permite ir forward o ir una posición adelante en caso de que nos hubiéramos regresado a una posición y posteriormente quisiéramos avanzar a la posición donde nos encontrábamos. Lo podemos hacer por medio de estos dos controles, una posición atrás y una posición adelante. Este otro control de este lado nos permite revelar algún documento dentro de lo que es Adobe Bridge y no precisamente el Mini Bridge. En caso de que tú quieras abrir lo que es directamente Adobe Bridge, el programa completo, pues bueno, lo puedes hacer de este lado. Esta próxima opción que nosotros vemos aquí, al darle un clic, nos va a presentar algunas opciones. Estas opciones son básicamente provenientes de lo que es Adobe Bridge en sí. Yo no sé si tú recuerdes que podíamos dentro de Adobe Bridge colocar, por ejemplo, el modo de slideshow, en donde se nos presentaban una serie de fotografías para que nosotros pudiéramos verlas con nuestra familia o con alguien. En este mismo menú tenemos lo que es el modo de review, que eso nosotros ya lo conocemos directamente de Adobe Bridge, en donde nosotros podemos elegir una serie de fotos y observarlas para finalmente elegir las que necesitemos. De este lado tenemos otro menú que al darle un clic nos va a permitir acomodar las fotos, ya sea en orden ascendente o por nombre de archivo, que se refiere alfabéticamente, por tipo, fecha creada, por tamaño,
por rating o rateo, por su tamaño, ya sea a lo ancho o a lo alto, etcétera. Regularmente tú aquí puedes mover lo que quieras con el fin de acomodar estas fotos con las características que acabamos de ver. Esto de aquí junto ya entendemos que es el camino que hemos seguido para encontrarnos en esta carpeta que estamos viendo aquí abajo. De este lado tenemos lo que es una especie de filtro. Si yo doy un clic, aquí nosotros podremos filtrar algún tipo de fotografía, por ejemplo, que tenga entre 1 y 5 estrellas, o exhibir alguna que tenga más de 1 estrella, más de 3 estrellas, más de 5, etcétera. Esto, como te repito, son básicamente opciones provenientes de lo que es Adobe Bridge. Y de este lado tenemos lo que es un buscador. Si tú recuerdas cómo se llama esa foto, pues bueno, la puedes buscar y automáticamente te aparecería aquí para que inmediatamente la arrastraras al documento y de esa manera pudieras empezar a trabajar de una vez en él. Ahora, cuando nosotros abrimos una foto o arrastramos una foto a esta sección, como te dije desde un principio, se te crea una capa y se te crea además esta pestaña que equivale a este documento con las características del tamaño de la foto original. ¿Qué pasaría si yo arrastro una foto más y la coloco encima de este documento? En pocas palabras, dentro de este mismo documento. Cuando yo suelto esta foto que arrastré, automáticamente se me crea otra nueva capa y esta nueva capa sigue residiendo en este mismo documento que yo originalmente creé al arrastrar la primera foto de la parte de atrás. Regularmente, cuando tú arrastras, puedes acomodar este documento o esta nueva foto en la posición que tú quieras. Incluso si yo saco el mouse, te podrás dar cuenta que cambia de forma. Yo puedo modificar su rotación. Si yo aprieto la tecla de Shift, digamos que se me endereza. Y una vez que yo apriete este control de aquí arriba, o quizás apriete la tecla de entrada en mi teclado, automáticamente la foto ya queda colocada dentro del documento. Voy a seleccionar la herramienta de selección de este lado, o de igual manera la puedo llamar con la tecla B. Aquí yo puedo seguir moviendo lo que es esta foto. Y quiero mencionarte que esta foto, como te dije desde un principio, quedó dentro de un mismo documento que yo ya había creado con la foto de atrás. ¿Qué pasaría si tú quieres abrir una foto, pero como documento individual? Bajo esa circunstancia, lo que tendríamos que hacer es seleccionar la foto que queramos abrir y arrastrarla, pero en esta ocasión a esta sección de aquí arriba, donde vemos, digamos, esa barra, y al soltar esa foto, automáticamente se nos abriría, pero en un nuevo documento, tal y como tú lo estás viendo de este lado. Este nuevo documento cuenta con su capa que equivale a esta misma foto, y de esa manera nosotros podríamos tener varios documentos abiertos al mismo tiempo, y dentro de cada uno de esos documentos podríamos agregar alguna foto adicional dentro de cada uno de ellos. Si tú quieres borrar esta foto, con únicamente tener seleccionada la capa, puedes apretar la tecla de borrar en tu teclado, o aquí en la parte de abajo tienes un botecito de basura en donde tú podrías borrar la foto con el simple hecho de darle aquí sí que deseas borrarla, y a continuación podrías arrastrar alguna otra y ponerla dentro de este mismo documento. Ahora, cada vez que tú arrastras una foto dentro de otro documento, casi siempre se te importa como un objeto inteligente. Un objeto inteligente se define por esta cruz que tú estás viendo de este lado. Para aquellas personas que no entiendan qué es un objeto inteligente, más adelante vamos a hablar acerca de ellos, pero siempre considera que tienes que dar entrada para que esa foto ya se aplique al documento, o puedes dar un clic a este control de aquí arriba para que automáticamente se quede ahí. Ahora quiero mencionarte la manera de cómo tú puedes esconder este panel. De este lado recuerda que tenemos la pestaña del mini bridge. Si yo le doy doble clic, automáticamente la puedo esconder. Si yo le doy un clic, automáticamente la revelo. Quiero mencionarte que tú esto lo puedes personalizar, digamos, en cuanto al ancho. Si tú mueves esto hacia arriba, lo puedes hacer un poquito más grande en el caso de que tus fotos se vean, digamos, bastante pequeñas. De igual manera puedes personalizar la posición del mini bridge.
Anteriormente en la versión de Photoshop CS5 regularmente el mini bridge te aparecía de este lado. Si tú eres una persona que se acostumbró a tener el mini bridge en este panel de acá, lo único que tendrías que hacer es arrastrar esta pestaña apretando el botón izquierdo de tu mouse para que automáticamente la hicieras flotar, que de igual manera la puedes dejar en este modo si tú lo deseas. Puedes darle doble clic a lo que es la línea del tiempo para esconderla y esto lo puedes ampliar a tu gusto y acomodártelo donde tú lo desees. Pero si lo quieres acomodar como te mencioné de este lado, lo que tendrías que hacer entonces es arrastrarlo y colocarlo directamente en esta sección. Si tú te das cuenta, en ese panel se pone como una línea color azul. Al soltar el botón izquierdo de mi mouse, automáticamente lo habríamos colocado en esta posición. Si yo le doy un clic, aquí yo puedo prácticamente observar una vez más lo que son mis fotos. Yo puedo acomodar lo que es su ancho, a lo mejor puedo hacerlo más pequeñito, puedo alargarlo para tratar de ver un poco más acerca de lo que se encuentra aquí. Y de aquí mismo yo podría a un documento darle quizás doble clic para automáticamente abrirlo dentro de lo que es Photoshop en su propio documento. Ahora, si yo abro otro documento dándole doble clic, el comportamiento es abrirlo en su propio documento, tal y como lo estamos viendo aquí en esta nueva pestaña donde hemos agregado esta nueva foto. En pocas palabras, abrimos dos fotos, pero cada una a manera de documento individual. Si tú quisieras poner otra foto sobre este mismo documento, en ese caso tendrías entonces que arrastrarlo sobre este documento y automáticamente ahí lo tendrías. De las esquinas tú podrías hacerlo más pequeño, acomodarlo y darle entrada u oprimir esta opción de aquí arriba para que automáticamente la foto se coloque en ese mismo documento. Ahora, si tú estás observando, cada vez que yo estoy trabajando sobre este documento, este panel se nos mantiene abierto. Existe una manera de cambiar el comportamiento y eso es que cuando tú arrastres una foto y empieces a trabajar sobre ese documento, este panel se te esconda porque quizás puede ser un poquito molesto tenerlo todo el tiempo aquí encendido. Lo que podemos hacer para que se comporte de la manera como te estoy mencionando es dirigirnos a esta pestaña de Mini Bridge, dar botón derecho y seleccionar autocolapsar este panel. Le voy a dar un clic. Entonces, cuando yo me regreso a trabajar sobre este documento, automáticamente este panel de Mini Bridge se me esconde. Si lo quiero volver a abrir, doy un clic de este lado y aquí lo tenemos. Regreso al documento y automáticamente se esconde. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros estamos viendo aquí lo que es Mini Bridge y queremos de repente dirigirnos a lo que es el Adobe Bridge, el programa completo? Recuerda que lo habíamos hecho dando un clic a esta opción dentro de lo que es File o Archivo. Al dar un clic en Explorar en Bridge, nos trae automáticamente a lo que es el programa de Adobe Bridge. Y si tú eres observador, te podrás dar cuenta que quizás esta no es la carpeta que yo estoy explorando dentro del Mini Bridge. Quizás se te podría dar el caso, me voy a regresar a lo que es Photoshop. Si tú quisieras coordinar lo que estamos viendo de este lado a lo que tienes abierto en Mini Bridge, siempre sería recomendado que dieras un clic con el botón derecho de tu mouse sobre algún área vacía y seleccionar de este lado revelar en Bridge para que te coordine la carpeta que tú estuvieras viendo aquí con lo que es Adobe Bridge y de esa manera se te acomodaría exactamente a lo que tú estuvieras viendo en el Mini Bridge pero dentro desde Photoshop. Ahora, si tú no eres muy fanático de lo que es el uso del Mini Bridge, podrías esconderlo y quizás podrías trabajar directamente con Adobe Bridge, pero como en este caso lo tenemos en su tamaño original, podríamos hacerlo más pequeñito dando un clic a este botón de aquí de la esquina para que lo pudiéramos tener como mini. Directamente no es el Mini Bridge, es el Adobe Bridge en sí, pero lo hemos hecho un poco más pequeño en donde nosotros lo podemos colocar en alguna otra área para poder seguir trabajando con nuestros documentos. Ahora, no importa que tú seleccionaras cualquier otra herramienta de este panel, tú prácticamente siempre tendrías a la vista lo que es el Adobe Bridge
pero de manera compacta, tal y como tú te puedes dar cuenta. Aquí obviamente si tú arrastras una foto, la puedes colocar directamente de este lado para empezar a trabajar en ella. Si tú quieres regresar lo que es Adobe Bridge a su estado original, aquí tenemos un control nuevamente que al darle un clic automáticamente lo haría grande y de esta manera podríamos regresarnos una vez más a Photoshop y continuar trabajando en lo que nos hubiéramos quedado. Bueno, y ahora qué pasaría si tú quieres regresar lo que es el mini bridge a como lo teníamos anteriormente aquí en la parte de abajo. Lo único que tendrías que hacer es arrastrarlo y colocarlo dentro de lo que es este panel aquí en la parte inferior. De igual manera puedes cambiar su posición para dejarlo exactamente como estaba y recuerda que el doble clic prácticamente lo vuelve a esconder. En pocas palabras, tú vas a acomodar el mini bridge donde tú creas conveniente. Si a ti te gusta de este lado, pues nada más lo arrastras y lo sueltas. Cierras esto con doble clic y automáticamente desde acá tú puedes continuar trabajando con esta gran aplicación. Quiero hacer una mención únicamente para las personas que están ocupando Photoshop CS6 pero en una computadora Mac. Ustedes regularmente van a tener una opción dentro de lo que es este menú de ventana. Aquí más o menos por la parte de abajo va a decir algo así como aplicación frame o quizás diga el fondo de lo que es esa aplicación. Regularmente en la computadora Mac tú puedes, digamos, anular todo el fondo. En pocas palabras te deja nada más este panel, te deja lo de arriba y te deja este panel del lado derecho. Y esto negro no se ve, prácticamente tú puedes ver tu escritorio en la parte de atrás. Algunas personas están acostumbradas a ese comportamiento. Si tú no quieres que se vea el fondo, entonces tendrías que venir a este menú y quitar la selección de donde dice aplicación frame o el fondo del programa. Si tú quitas la opción seleccionada, prácticamente te permitiría ver tu escritorio en la parte de atrás y si lo quieres volver a encender, tendrías que volverlo a seleccionar más o menos de esta sección en donde yo te estoy mostrando. Aquí no se ve porque obviamente yo estoy utilizando una computadora con Windows. Pero quiero mencionarte que el beneficio de que tú dejes el programa con este fondo que tú estás viendo acá es que tú tienes la manera de poderlo ajustar a algún otro tamaño. Entonces cuando tú quitas el fondo, tú prácticamente no tienes la posibilidad de acomodarlo a un tamaño específico en caso de que tú lo quisieras. Voy a maximizar esto para dejarlo como estaba. Ahora quiero mencionarte que hay una manera de cambiar lo que es el color del programa. Nosotros entendemos que en la versión anterior de CS5 el programa era más claro. Si a ti no te gusta cómo se ve oscuro, permíteme abrir aquí un documento al azar para poderte mostrar cómo es que funciona eso de cambiar el color. Lo que podemos hacer es dirigirnos al menú de editar y aquí abajo a las preferencias. Para las personas que tienen Mac van a buscar por el menú que diga Photoshop CS6 en la parte superior izquierda, en donde van a encontrar las preferencias y a continuación tomamos lo que es la interfaz del programa, que de igual manera esas configuraciones las puedes abrir apretando control K o comando K. Le voy a dar un clic. Aquí, como te puedes dar cuenta, en la sección de interfaz podemos cambiar prácticamente el color de lo que es el programa. Aquí tenemos el color por defecto. Podemos hacerlo más oscuro o podemos hacerlo mucho más claro. Tú aquí lo vas a acomodar a lo que tú creas conveniente. Yo lo voy a dejar tal y como se encuentra por defecto. Le voy a dar OK. De igual manera, ese color lo puedes cambiar dando un clic a esta sección interna, aquí digamos en la parte de afuera, al botón derecho de tu mouse. Aquí tú puedes cambiar a black o negro, pero únicamente cambiando ese fondo. Algunas veces es importante saber cómo cambiar ese color de fondo porque te podrás topar con estar trabajando con un documento negro. Entonces si tú tienes el negro acá atrás prácticamente no se distingue. O lo puedes dejar como se encuentra por defecto, que es eso que tú estás viendo ahí. Ahora quiero mencionarte que esto de cambiar el color lo puedes hacer también con Adobe Bridge. Voy a abrir Adobe Bridge de este lado. Te puedes venir a lo que es el mismo menú de editar y preferencias. Para aquellos que tienen Mac sería Adobe Bridge en la parte de arriba, o de igual manera Control K o Comando K nos abre las preferencias
y aquí en la pestaña de general nosotros tenemos la posibilidad de hacer prácticamente lo mismo. En pocas palabras, tú decides cómo te gustaría trabajar, con qué colores, con qué fondo, para que lo pudieras hacer de una manera mucho más fácil. Bueno, pues vamos a continuar ahora hablando acerca de lo que son los espacios de trabajo dentro de Photoshop CS6. ¿Qué es eso de los espacios de trabajo? O como se conocen en inglés, workspace. Regularmente cuando tú abres el programa por primera vez, digamos que todo lo que tú estás viendo en este momento, incluyendo sus paneles, corresponden al espacio de trabajo conocido como esenciales. Tú en esta esquina podrás ver siempre en qué espacio de trabajo te encuentras. Quiero mencionarte que la mayoría de los programas de Adobe cuentan con la facilidad de cambiar entre espacios de trabajo que han sido definidos por la misma compañía con el fin de ayudarte a utilizar ciertas herramientas de acuerdo a lo que vayas a hacer. A lo que me refiero es que en este espacio de trabajo, digamos que todo lo que se te presenta es lo que regularmente se utiliza. Si tú das un clic en esta cajita de este lado, te podrás dar cuenta que existen otro tipo de espacios de trabajo, como por ejemplo, para trabajar un poquito más enfocados a lo que es 3D, a lo que es el motion, que tiene que ver con edición de video, por ejemplo, para pintura, en caso de que vayas a dedicarte a hacer algo en donde tengas que utilizar brochas, etcétera. En realidad, esa es la finalidad precisamente de trabajar en un determinado espacio de trabajo. Tú decides qué es lo que vas a hacer. Puedes tomar un espacio de trabajo predefinido y a continuación empezar a utilizar, digamos, el tipo de herramientas más utilizadas, digamos, para este espacio de trabajo mismo en el que nos encontremos. Me voy a regresar a lo que es esenciales. Regularmente cuando tú vas aprendiendo un poquito más lo que es el manejo de este programa, quizás en algún momento te veas en la necesidad de agregar algunos paneles adicionales. Quizás te sientes cómodo trabajando en esenciales, pero quisieras agregar algo diferente en caso de que lo fueras a ocupar. Siempre en este menú de ventana, aquí podrás agregar adicionalmente cualquier otro panel que tú llegaras a necesitar. En pocas palabras, tú puedes personalizar todos estos paneles a como tú lo desees. En el espacio de trabajo de esenciales, todo lo que está seleccionado es básicamente lo que se encuentra abierto del lado derecho. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el color en la parte de encima. Aquí tenemos lo que es el color. Si yo paso a esta sección que dice swatches, quiero que veas la diferencia. En este caso el color se me quita, pero se me marca lo que son los swatches. Siempre va a estar seleccionado lo que yo tenga en este momento presente de este lado. Ahora, si adicionalmente yo quisiera agregar algún otro panel que no se encontrara aquí, lo único que tendría que hacer es prácticamente seleccionarlo y se me iba a agregar a este panel secundario que tú estás viendo del lado izquierdo, tal y como lo puedes ver aquí. Aquí tú puedes minimizarlo dando un clic a esta opción, o quizás podrías mostrarlo o incluso modificar lo que es su ancho, no sé, o podrías incluso sacarlo para hacerlo flotar o de igual manera regresarlo a esta misma posición donde se encontraba. Siempre que tú pongas el mouse sobre cualquiera de esos paneles, siempre te va a aparecer su respectivo nombre, como en este caso el que agregué fue el de información. Pues bueno, ahí se ve enseguida que dice info. Si tú quieres extender todos los paneles secundarios que tuvieras de este lado, con dar un clic en esta esquinita de arriba donde están esos triangulitos, tú puedes prácticamente extender todo lo que tú tengas de este lado. Ahora voy a esconder lo que es esto. Técnicamente tú aquí puedes incluso hacer movimientos de paneles. Por ejemplo, tú puedes pasar este de color hacia la derecha o viceversa, o puedes pasar este de swatches y acomodarlo, digamos, de este lado. Si yo lo pongo encima de esta próxima caja, en la parte de arriba me aparece una línea que me lo agregaría arriba, y si yo lo agregara internamente en ese cuadro azul, pues obviamente me lo agregaría como una pestaña adicional dentro de lo que es este panel. Tú puedes aquí jugar con todo esto y acomodártelo a como tú creas conveniente. Te repito, cuando quieras aparecer algún panel adicional, pues bueno, solamente te vienes al menú de ventana y lo puedes agregar con toda la facilidad del mundo.
Ahora, cada vez que tú estás en un panel diferente, se te van a mostrar una especie de herramientas o algún otro tipo de información, el cual tú puedes minimizar con dar doble clic a cualquiera de estas mismas pestañas. Por ejemplo, si yo quiero minimizar este que dice swatches, el cual me muestra todos estos colores, le doy doble clic y automáticamente lo puedo esconder. Cuando le doy un clic más, lo puedo exhibir. Puedo hacer lo mismo con esta pestaña de color, le doy doble clic, lo minimizo, le doy un clic y lo vuelvo otra vez a mostrar. Si yo quiero completamente deshacerme de lo que es un panel, con tenerlo seleccionado y dar botón derecho, aquí dice cerrar y automáticamente me estaría deshaciendo de ese panel que yo tenía de este lado en esta pestaña. Si yo quiero regresarlo, me regreso a Window y aquí lo puedo seleccionar para volverlo a aparecer y prácticamente me aparezca en el lugar que se encontraba. Yo puedo hacer esto más amplio. Siempre tengo la facilidad de cuando ponga el mouse en las orillas de cada uno de estos paneles, yo puedo aquí libremente hacerlo más grande o más ancho, igual esto de acá, para poder quizás ver un poquito más fácil lo que tengo de este lado. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos movido, cambiado de posición, cerrado paneles, etcétera, y quiero regresar a la normalidad el espacio de trabajo de esenciales? Pues bueno, al venirme a esta misma sección, de este lado vas a encontrar siempre una opción que dice Reset Essentials o regresar a como se encontraba originalmente desde el principio. Si tú das un clic a esta opción, prácticamente todo se te va a regresar a la normalidad como lo tenías originalmente. Quiero mencionarte que si tú te encuentras en otro espacio de trabajo, vamos a suponer que yo me encuentro en Motion y yo aquí en Motion acomodé esto para acá, esto lo puse de este lado, etcétera. Vamos a ponerlo aquí y esto lo hice más grande. Cuando yo quiera resetear este espacio de trabajo determinado, en este caso el Motion, haría exactamente lo mismo. Aquí abajo siempre me va a aparecer resetear el espacio de trabajo en el que yo me encontrara en ese momento y de esa manera podría regresarlo a la normalidad. Si tú te quieres regresar al espacio de trabajo de esenciales, lo puedes hacer de este lado y aquí mismo podrías resetear ese mismo espacio de trabajo que es en el que nos encontramos en este momento, ¿ok? Para que no te confundas. Ahora, vamos a suponer que tú tengas aquí una foto en donde tú necesites por alguna situación esconder tus paneles. Estoy hablando de estos del lado derecho, al igual que las herramientas del lado izquierdo. Tú podrías apretar la tecla de Tab en tu teclado y al darle un clic automáticamente podrías esconderlos para tener un poquito más de visibilidad de acuerdo al archivo con el que estuvieras trabajando. Si yo aprieto una vez más la tecla de Tab, yo traigo de vuelta lo que son esos dos paneles. ¿Qué pasaría si yo nada más quiero esconder el panel del lado derecho? Pues bueno, apretando la tecla de Shift al mismo tiempo que Tab, yo prácticamente podría esconderlo. Si yo arrastro el mouse hacia esta orilla, yo tengo la facilidad de mostrarlo de manera temporal y una vez que yo regresara a trabajar con mi archivo o mi foto, este panel se iba a volver a esconder. Si yo lo quiero regresar a la normalidad, con apretar Shift y la tecla de Tab al mismo tiempo, aquí prácticamente lo regreso a como se encontraba. Ahora voy a maximizar lo que es el mini bridge y voy a agregar aquí una foto. Quiero mencionarte que también en algunas esquinas se encuentran siempre algunas opciones adicionales de cada uno de los paneles, como en este caso, en esta orilla de este panel de aquí abajo de los layers o de las capas, yo puedo encontrar lo que son las opciones de ese panel que al darle un clic me permitirían hacer modificaciones, por ejemplo, en cuanto al tamaño de la foto pequeñita o el icono que tú estás viendo de este lado. Si yo le doy un clic a esta opción y le doy OK, yo aquí podría hacerla más grande en el caso de que lo necesitara. Regresándome a este mismo panel de opciones, yo puedo regresarlo a la normalidad y a continuación darle OK para regresarlo a como se encontraba originalmente. Voy a borrar lo que es este archivo dando un clic de este lado. Voy a darle doble clic a lo que es el mini bridge para esconder esto. Quiero mencionarte que tú también tienes la facilidad de salvar tus espacios de trabajo. Vamos a suponer que en este espacio de trabajo que iniciamos, que es el esenciales, yo agrego algún otro tipo de información o de ventanas que me puedan servir
incluso puedo, no sé, arrastrar este para acá, ponerlo de este lado, poner este de este lado también, por acá abajo, y no sé, esto hacerlo un poquito más grande, etcétera. Vamos a suponer que esos son los paneles que frecuentemente yo utilizo. En este caso, pues bueno, ya no es realmente el espacio de trabajo de esenciales, aquí es algo ya personalizado en donde yo puedo grabarlo para posteriormente utilizarlo. Si ese es mi caso, viniéndome a esta misma sección, yo podría crear un nuevo espacio de trabajo dando un clic a esta opción que tú ves aquí y de este lado colocarle un nombre. Vamos a suponer que ese es mi espacio personal, le pongo ese nombre, le doy salvar y aquí en la parte de arriba mira lo que aparecería, mi espacio personal. ¿Qué pasaría si yo próximamente quisiera regresarme a lo que es esenciales o resetear lo que es esenciales? Aquí lo tenemos y más tarde quisiera cambiarme al espacio de trabajo que yo ya hubiera salvado, pues bueno, doy un clic en esta misma opción y aquí yo voy a encontrar lo que es mi espacio personal, el que yo grabé. Al darle un clic automáticamente se me regresa a como lo tenía yo predeterminado. ¿Qué pasaría si yo quiero borrar ese espacio de trabajo personal que yo creé? Digamos que ya no lo utilizo, ya no me sirve. De este lado lo que tendría que hacer es seleccionar algún otro, digamos esenciales, y a continuación aquí en la parte de abajo tendría la opción de borrar algún espacio de trabajo que yo ya hubiera creado. Le voy a dar un clic. En este caso tendría que seleccionar de aquí el espacio de trabajo que yo he creado para borrarlo y a continuación le doy borrar para que automáticamente me pregunte si estoy seguro, le digo que sí y aquí prácticamente ya habría desaparecido de esta lista. Entonces, esta es una manera de poder manejar lo que son espacios de trabajo para que tú puedas trabajar un poco más a gusto. Te recomiendo que inicies con esenciales, ya posteriormente cuando tú tengas un poquito más de conocimiento con el programa, tú mismo vas a tener la necesidad quizás de crear un espacio de trabajo personal o incluso puedes utilizar los que vienen ya predeterminados dentro del programa de Photoshop CS6.